Palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Es una bendición verlos a ustedes aquí, mis hermanos. Es una bendición que cantamos juntos, cantamos aleluya y cantamos gloria a ti, Jesús divino. Y es una bendición que estemos juntos porque nos estamos edificando mutuamente. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Si lo tienen, háganmelo saber, por favor. Entonces, en forma alternada, dice así la palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el castigo por la apostasía. Siéntense, mis hermanos. ¿Qué es? ¿Dónde empieza? ¿Cómo se desarrolla? Apostasía es una palabra que más o menos significa abandono, retiro, dar la espalda y cosas parecidas. La apostasía tiene mucho que ver con la fidelidad o infidelidad de los que han sido llamados para ser seguidores de Jesucristo, para ser salvos. Los versículos que anteceden, o sea, el 24 y el 25 de ese mismo capítulo, ya los vimos la semana pasada: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes estimula el crecimiento, estimula el carácter firme del cristiano, pero la ausencia de comunión facilita el desgano, facilita la despreocupación, el conformismo por el crecimiento espiritual. Y cuando no hay comunión con otros cristianos, pues poco a poco se va enfriando, como el ejemplo que hace algunos meses la pastora Elizabeth nos ponía aquí de un carbón que se retira de las brasas, está encendido, pero se retira de las brasas y se va apagando solito, mientras los demás siguen dando calor. Mis hermanos, el conocimiento de la palabra da fuerza para vencer al enemigo, para vencer al mundo, para vencer nuestra carne, para vencer cualquier tentación.
para vencer cualquier tipo de pecado. Y el versículo 26 que ya leímos nos habla de una posibilidad. Si pecaremos voluntariamente, así dice también en su Biblia, voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que muchas veces el pecado se llega a realizar por ignorancia, se llega a realizar por debilidad de carácter, se llega a realizar por poco tiempo en el Evangelio, como decíamos la semana pasada, se llega a realizar por equivocación. El pecado, somos proclives a cometer pecado de cualquier manera. Siempre hay una oportunidad de buscar el rostro del Señor, de venir arrepentidos a los pies de Cristo, buscar su misericordia, su perdón, su gracia y renovarnos, como cuando cantamos: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pero aquí este versículo explícitamente dice: si pecaremos voluntariamente. ¿Qué quiere decir voluntariamente? Bueno, con toda la intención, con todo el conocimiento de causa. Sé que esto es malo, pero aún así lo voy a practicar. Sé que esto ofende a Dios, pero aún así, ¿cuánta gente se ha acercado a mí? También a usted. Algunos han escuchado este pretexto, ¿verdad? Dios sabe. Pues claro que Dios sabe. Y deberíamos tener temor. Deberíamos tener miedo, mucho miedo. Porque Dios sabe, por supuesto. El conocimiento de la palabra, entonces, aquí los versículos, o el versículo 26, dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, da a entender esa parte que al venir a Cristo, nuestros ojos se abrieron y vimos la luz. Al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, al escuchar la palabra, al escuchar ese mensaje de salvación y de vida eterna, se quitó de nosotros esa venda que no nos dejaba ver a Dios y a su verdad. Pero la palabra de Dios no solo trae la bendición del conocimiento, sino trae el poder y la autoridad para derrotar al enemigo. Por eso insiste: si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay otra manera de vencer el pecado. No hay otra manera de salvarnos del pecado y de la condenación eterna. Ya no hay otro recurso. No podemos buscarle por ningún lado. No hay penitencia que nos facilite la comunión con Dios. No hay castigo que le podamos infligir a nuestro cuerpo, a nuestra carne, para acercarnos al Rey. No hay nada. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Mis hermanos, ¿qué se puede hacer cuando el pecado se realiza no por ignorancia, no por debilidad, no por equivocación,
sino por flagrante obstinación. Ahí dice, ya no hay más sacrificio. Y la intención de esta carta es llevarnos al punto de entender nuestra postura o nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo. Somos hijos de Dios y como tales tenemos que guardar nuestra comunión con el Señor, cuidar esta salvación tan grande que llegó a nosotros por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. El escritor de Hebreos ya demostró hasta este momento que Jesús es superior a la ley de Moisés. Entonces, el menosprecio a una salvación tan grande, o sea, más grande que la ley de Moisés, que el Hijo de Dios nos ha otorgado, muchos decimos a veces gratuitamente, pero creo que es una palabra que debemos de ir sacando del vocabulario. La salvación no es gratuita, la salvación tiene el precio de sangre, de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, si lo está entendiendo, gloria a Dios. Así es que no le diga a nadie que puede ir al cielo gratis. ¿Y la sangre de Jesús qué? ¿Y el sacrificio de Jesús qué? ¿Y la muerte expiatoria de Jesucristo qué? Así es que tenemos que ir actualizando nuestro vocabulario y nuestro conocimiento de Dios. Si los que violaban la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente, aquí lo dice el versículo 28, entonces ¿cuánto mayor castigo merece el que hace 3 cosas? Desprecia al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia. Tres asuntos que vienen con la caída, con la apostasía, con el abandono de la fe. El castigo es mucho mayor que violar o que el que se le daba al que violaba la ley de Moisés. No es igual y mucho menos es menor, es mayor, el infierno mismo. Eso nos va diciendo la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este juicio será contra los adversarios, está escrito, está designado contra el diablo, contra los demonios y contra todos los que son adversarios de nuestro Señor. Pero ahí están incluidos los que rechazan la gracia, porque eso es apostasía, rechazar la gracia de Dios. Será horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, porque se ha repudiado el único sacrificio expiatorio. Es decir, Jesús se ofreció a sí mismo para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y si alguien lo rechaza, entonces, ¿qué puede hacer? No hay nada. Dios mismo ya no puede hacer nada por él. Dios mismo no le puede aventar una tablita, un salvavidas para que no se ahogue. Ha rechazado totalmente a Jesucristo. Y repito las palabras, creo que vale la pena que las llevemos como un clavo caliente aquí en el corazón, que cada día las recordemos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las 3 acusaciones que aparecen en
en el versículo 29, pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia. Eso es renunciar a la fe. Eso es apostatar de la fe. Y apostatar de la fe es o no apostatar de la fe, es una advertencia que se hace en esta carta. Por lo menos en el capítulo 3 y versículo 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso dice el capítulo 6, versículos 4 al 6. Y el que leímos hoy, capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El apóstol Pablo hace un llamado al creyente en general cuando dice: el que piensa estar firme, ¿se acuerdan? Mire que no caiga, porque eso es apostasía. Hace un momento estaba tratando a ver cómo, humanamente hablando, yo justifico que caigamos. Y digo, bueno, por ignorancia todos caemos alguna vez. Hace un rato preguntaba a nuestro hermano Saúl cuántos le han fallado a Dios una vez, y nadie levantó la mano. 2, nadie. 3, nadie. 4, nadie. Y el coro, el himno que cantamos en ese momento dice: 1000 veces te fallé, pero no porque contamos 1, 2, 3, 4, 998, 999, 1000. No hemos contado en realidad. El hombre es tan débil, tan proclive al pecado, que no puedo decir una cantidad de veces que le hemos fallado a nuestro Señor. Así que 1000 veces no es un número, es un decir: toda la vida te estoy fallando, mi Señor, toda la vida. Apenas terminé de orar consagrándome a ti. Apenas pasé porque el predicador enjundioso estaba haciendo un llamamiento al altar y diciendo: los voy a ungir para que estén protegidos del pecado. Apenas pasé a que me ungieran y me oraran, y saliendo vuelvo a pecar. Así somos. Así somos. El pecado es tan sutil que nadie se escapa. Así que hoy, tratando de justificar, no logro justificar el pecado, por pequeño que sea. Es pecado. Pero hay un nivel del cual la palabra nos está hablando. Desde siempre, miren hermanos, desde siempre hemos visto a hombres que gustaron de la comunión con Cristo, pero terminan separados de la genuina fe y hasta sumergidos en los peores pecados. Cortaron su relación primero con otros creyentes, curiosamente. Dejaron de ir a la iglesia, se les hizo fácil no asistir, se les hizo fácil, había servicio, pero pues había cosas más importantes que hacer, y dejaron de ir. Y eso los llevó a otra y otra y otra y otra vocación, hasta que cortan su relación con otros creyentes, es decir, con la iglesia. Eso los lleva a apartarse de la verdad espiritual,
que solo es posible por la acción constante y permanente del Espíritu Santo a través de asuntos como la lectura de la palabra, la oración, la comunión con los santos y también la evangelización, porque el que no evangeliza es proclive también a caer, porque el que no testifica es proclive a que su fe se va enfriando. Porque no es como no echarle aire ¿cómo se llama? Al brasero, ¿verdad? Al brasero hay que estarle soplando así para que se avive la llama. Y la única manera en que nosotros podemos avivar nuestra fe es testificando de Cristo, hablando del poder salvador de Dios, hablando de que mis pecados fueron perdonados. Y yo estaba camino al infierno, pero hoy tengo vida eterna porque Jesucristo vive en mí, porque Él tuvo misericordia de mí, porque Él pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Pero si no lo hago, créanme que la fe se va enfriando. Una vez llegó una joven, tenía como 17 años y estaba bien segura que ella se iba a bautizar y le dijo al pastor: me quiero bautizar. Y el pastor hizo los preparativos, llamó a todos los que se iban a bautizar y empezaron los cursos que se dan. Y faltando 2 días para los bautismos, llegó esa joven y le dijo: pastor, siempre no me bautizo. ¿Por qué? Si tú eres la que encendió esta mecha de los bautismos, tú fuiste la primera, y ahora, ¿qué pasó contigo? No sé, simplemente no me quiero bautizar. Y el pastor, muy sabio, le empezó a preguntar: ¿estás segura de tu salvación? Si te mueres hoy irás al cielo. Y ella dijo: sí creo que Jesucristo es mi Salvador. Entonces, ¿por qué no te quieres bautizar? No sé, pero no quiero. ¿Estás leyendo tu Biblia? Sí. Así contestamos a veces, ¿verdad? Cuando la respuesta es no. La respuesta es no, pero así contestamos: sí la estoy leyendo. Bueno, cuando le hagan así es no. ¿Cómo era? Al buen intérprete, ¿cómo dicen? Pocas palabras. Pocas palabras. Ok, ustedes saben de eso más que yo. ¿Estás orando? Misma respuesta, mismo comentario. Te he visto que asistes a la iglesia. Entonces, ¿por qué no te quieres bautizar? No lo sé, simplemente ya no estoy segura de que me quiero bautizar. Oye, hija, ¿le estás hablando de tu fe a otras personas? ¿Le estás hablando de Cristo a tus compañeras en la escuela, a tus profesores? ¿Estás compartiendo tu fe en Jesucristo? La verdad, no, pastor. ¿Por qué? Pues es que como que no hay oportunidad, luego se enojan, luego no quieren oír, y pues mejor no les digo nada. Ese era el asunto. Si no se comparte la fe se enfría y se llega a apagar también. Y esa es una puerta de entrada para la apostasía, para finalmente rechazar a Jesucristo. Mis hermanos, hay como dos niveles de apostasía. Uno, es una apostasía doctrinal o teológica. El apóstol San Pablo ya se quejaba en sus cartas de que un tal Alejandro, ¿no? O Himeneo, alguno de ellos, lo abandonó y ahora prefiere las cosas del mundo. Apostató de la fe y era discípulo del apóstol San Pablo. ¿Qué habrá pasado con él? Alguna de estas cosas. No era constante, se le hizo fácil abandonar la fe en Jesucristo, y también se le hizo fácil abandonar a Pablo y a los hermanos. ¿Qué se puede hacer ante ello? El abandono a la sana doctrina es letal, es una puñalada para el alma del cristiano.
¿Y cómo se abandona la falsa doctrina cómo se abandona la sana doctrina para entrar en otro tipo de doctrina? Bueno, pues dejas de leer la Biblia, te pones a oír a tantos apóstoles que hay en internet. Muchos de ellos no tienen ni fundamento bíblico, muchos de ellos no tienen ni siquiera conocimiento de la palabra de Dios. Y muchos de ellos lo único que hacen es decir que tienen profecía de Dios. Y cómo los oídos hoy en día tienen comezón de oír. Pablo hablaba de eso, ¿verdad? Tendrán comezón de oír. Y los oídos tienen comezón de oír. Y ahí estamos buscándole al que habla más fuerte, al que habla más profundo, al que dice cosas más expectantes, ¿verdad? El que más impacta. Y wow, quedamos así abriendo este sí sabe, a este sí le habla Dios. Y así se va enfriando la sana doctrina y se van abriendo los oídos para escuchar cosas que no tienen sentido, que no tienen fundamento bíblico, pero que suenan bonito para los oídos. Cuidado con eso, cuidado con eso. A propósito de ello, tengo que decir, hermanos, no estoy denigrando la palabra profética que Dios les da a muchos hombres de Dios hoy en día. No estoy diciendo que no creo en ello, pero estoy diciendo que aquí está la palabra viva y eficaz. ¿Usted quiere escuchar profecía? Váyase a Daniel. Aleluya. Váyase a Isaías, váyase a Apocalipsis. Ahí está la palabra profética más segura. Y no solamente la que habla de los eventos por venir, sino la que descubre el corazón, la que desgarra y penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones de este malvado corazón, del cual dice la palabra, es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede entender? Aquí está la palabra. Y Dios va a usar hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, que estudian, que leen, que están empapados, totalmente sumergidos en la Escritura, y Dios los va a usar para dar palabra. Y esa palabra sabremos cuando es de Dios. No es una profecía de esas que vienen por un chispazo dicen algunos predicadores, por los tacos que se comieron anoche. Esos tacos de cochinita pibil. ¿Ya ven que es mala la cochinita pibil? No es cierto, no es mala. Es mala la profecía que viene por los tacos de cochinita pibil. Pero si pueden comer tacos de cochinita pibil, Alonso los va a invitar. Está alegre Alonso y Ver, están alegres. Aleluya. Bueno, pues. Pero que sean de día, de noche no. Órale. Y se abandona la sana doctrina. Y de repente hay hermanos que empiezan a decir cosas. Un día un hermano, no sé cómo, pero comenzó a decir, ¡hey! Había una que era como una campaña, un campamento muy grande, y comenzó a decir, ¡hey! ¿Saben qué? Yo tuve una nueva revelación ahora que estaba estudiando la Biblia, y resulta que no debemos de bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está mal ese bautizo. Tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Que muchísimos de los hermanos estaban ahí, eran, no sé, 800 gentes. Muchísimos de ellos se bautizaron
aunque eran bautizados, ahora se bautizaron en el nombre de Jesús. Y ahí nace esa doctrina. Muchos abandonan porque solamente quieren sumergirse en la emoción de una oración en lenguas y sin sentido, y entonces están tan emocionados. Diría un pastor hace algunos años, un pastor fuerte, poderoso en la palabra, el hermano Lascari: los pentecostales somos muy emocionales, y por ahí nos está dando el diablo, por las emociones. Cuidado con eso. Palabra, 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 palabra. Aleluya. Mis hermanos, y la otra forma o el otro nivel de apostasía es el moral. Un día platica Jimmy Swaggart, que hace unos meses falleció, pero dice que una vez estaba en un restaurante con otros pastores y entonces él dice: voy a hacer una llamada. Eran teléfonos todavía de echarle moneda, ni siquiera de tarjeta, de moneda. Así es que fue a la zona donde estaban los teléfonos y antes de hacer la llamada, cuando estaba descolgando la bocina, un hombre llegó en mal estado, hablando así como ebrio, y le dice: usted es Jimmy Swaggart, ¿verdad? Sí, señor, usted me conoce, ha visto mis campañas, ha visto mis predicaciones, usted ha aceptado a Cristo como su Salvador. El otro, perdido por el alcohol, le dice: no, señor, lo conozco a usted porque usted a mí no me conoce, no se acuerda de mí, pero yo soy fulano de tal. Y le dijo su nombre. Y dice Jimmy Swaggart que él se quedó impactado, bajó la bocina, se quedó así y le dijo, al oír el nombre: un predicador del evangelio conocidísimo. Yo soy. Pero ¿qué pasó contigo? Usted siga adelante, déjeme a mí. Qué bueno que usted siga, pero yo ya no puedo salir de esto. Dice Jimmy Swaggart: no puedo creer que ese hombre cayó de la noche a la mañana en el alcoholismo. Estoy seguro que él predicaba con tanta unción, con tanto poder. Millones lo vimos, bueno, miles, no sé cómo, ya no recuerdo, miles, millones, lo vimos predicar el evangelio a lo largo y ancho del país. Y cómo es que ahorita está ahí. No creo que cayó de la noche a la mañana. Su caída fue lenta, fue como en una resbaladilla, poco a poco, y agarró velocidad. Estoy seguro que tenía esa debilidad del alcohol muy escondida ahí en su corazón y que nunca pudo con ella. Estoy seguro que un día, después de tantas presiones que el predicador llega a tener, tantas tensiones, nervios, estrés, la única salida fue: me tomaré un poquito, un traguito. Y se tomó un traguito. Y luego se arrepintió y fue al altar y lloró por su pecado y clamó a Dios: perdóname, perdóname. Y sintió el perdón de Dios y se levantó y volvió a predicar otra vez y otra vez. Y al siguiente mes volvió a caer en un traguito, y después fueron 2 traguitos, y después cayó en el alcoholismo. Se puso su primera borrachera y se desanimó. Dijo: ya estoy perdido, ya no puedo con esto. Pero Dios volvió a darle oportunidad, y él, después de orar y llorar por su
arrepentimiento, Dios lo levanta y otra vez lo usa y vuelve a predicar y vuelven a suceder señales y prodigios en su ministerio, porque Dios lo usaba sanando enfermos y echando fuera demonios. Era poderoso, pero él tenía algo ahí, una lucha, y volvió a caer y volvió a caer hasta que ya no pudo salir. Tocó fondo y ahí se quedó. La apostasía moral, es decir, de comportamiento, peligrosísima para todos nosotros. Eso, mis hermanos, es tremendo, porque es como estar jugando con la salvación. Al fin que Dios perdona, ¿se acuerdan? Dios sabe. Tiemblo y le pido al Señor: no me dejes decir eso, Señor. No me dejes decir eso. Prefiero humillarme y arrepentirme. Y confiar en la gracia y la misericordia. No dejar de creer, porque el abandono de la fe nos lleva a la apostasía. Mis hermanos, Jesús les enseñó a sus discípulos y los discípulos a los discípulos, y luego comenzaron a escribir los dichos y los hechos de nuestro Señor, para que a nuestros días llegara la palabra inspirada por el Espíritu Santo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús realizó, para que por ella crezcamos para salvación. Es importante conocer la Biblia, es importante conocer la verdad, es importante mantener nuestra vida en lucha, sí, pero en victoria. La lucha es de nosotros, pero la victoria es de Cristo. Él jamás fue vencido, jamás ha sido derrotado. Y nos enfrentamos a una lucha desigual. Ya lo decía hace unos días, el diablo, que es nuestro enemigo, se junta con el mundo, que es nuestro enemigo, y ambos, que por sí mismos no pueden derrotarnos, llegan a nuestra carne, a nuestro propio yo. Y nuestro propio yo aquí es el verdadero terreno, el campo de batalla. Aquí es el verdadero enemigo a vencer. Y toma nuestras debilidades y nos hacen caer. Quiero presentar algunas cosas que han hecho caer a millones de cristianos, abandonar la fe. La incredulidad. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra, dijo Jesús, o la roca, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Incredulidad, no creyeron, no desarrollaron la fe. 2, tolerancia al pecado. 1 Corintios 5:1 y 2. Escúchalo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El que cometió tal acción está tolerando el pecado, pero la iglesia misma está tolerando al que tolera el pecado. Qué difícil es hoy en día que la iglesia ponga en disciplina a uno de sus miembros por andar en pecado. Porque estamos en la época de los muchachos de cristal. Pero tal parece que no son los jovencitos de 20, no, a los adultos de 40, de 60 años. Nos molestamos si alguien nos dice: oye, cambia
proceder. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no te fijas de tus propios errores? Porque, y aplicamos la Biblia, ¿verdad? Somos buenísimos. ¿Cómo te atreves a ver la paja en mi ojo cuando tú no ves la viga? ¿Ya ves la viga que tienes en tu ojo? Buenísimos para aplicar la Biblia. Iglesia de cristal, no toleremos el pecado. Acuérdense que en la comunión de los santos hay fortaleza para crecer el carácter, hay firmeza para no entrar en el camino de la apostasía. Por eso es, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. 3, endurecimiento del corazón. Hebreos 3, 7 y 8. Escúchenlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. Cuando el corazón pierde la sensibilidad, y eso les dije de alguien hace un rato que un día tomó un traguito para alivianarse de su estrés. Primero sentía remordimiento, pero pasando el tiempo ya no sentía nada. Y le daba lo mismo decir, yo fui ese gran predicador, pero ya no me importa. Cuando visité a un amigo allá en Los Ángeles, California, él me presentó con otro en una casa que estábamos de visita. Era un hombre grandote, de color, iba ebrio. Nos presentó y yo le dije mi nombre sin saber yo inglés, sin saber el español, pero me presenté como predicador, como pastor, y él se fue finalmente. Al otro día volvimos a ir a esa casa y me dijo mi amigo, ¿ya viste lo que hay ahí? Pues sí, que es el diploma, de la persona que te presenté ayer. Es su diploma graduado del Instituto Bíblico. Era pastor. Pero cuando supo que yo era pastor, aún ebrio, él colgó ahí su título, pues quizá para herirme o para presumirme, no sé para qué. No lo volví a ver. Pero hay muchos que han caído porque su corazón se ha ido endureciendo. 4, contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Ese lo saben todos, ¿verdad? Díganlo conmigo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo cuando Él nos está llamando, nos está diciendo, nos está tocando aquí o tocando aquí o señalando a través de tantos medios y no le hacemos caso. Lo obviamos, cerramos el oído, le damos la espalda. Y entonces eso es contristar al Espíritu Santo. Hay otros más como la negligencia, la indiferencia, la pereza. Mis hermanos, y otros más que ya no quise escribir, pero que son como muy lógicos. Es temerario de nuestra parte no hacer caso a alguna de estas señales de advertencia. Esta semana nos conmovió la tragedia nacional de un camión cargado con miles de litros de gas. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas están gravemente heridas en un hospital? Y algunos ya no se van a salvar, finalmente van a fallecer. ¿Cuántas familias hoy están sufriendo alguna pena? Si las personas encargadas de la seguridad tan solo hubieran hecho caso a las señales de peligro, pero no lo hicieron. Si hubiera evitado este fatídico accidente, ¿cuántas muertes no se pueden evitar? ¿Cuántas enfermedades no se pueden prevenir? ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántas pérdidas? Si tan solo se pusiera atención a las advertencias de peligro.
¿Cuántos hoy en día estarían abarrotando los templos, alabando al Señor con una sinceridad tremenda en su corazón, si hubieran hecho caso a esas señales de advertencia que iban rumbo a la apostasía, que estaban cayendo y no quisieron hacerle caso? Y hoy muchos de ellos han firmado su sentencia de condenación eterna. Repito, las palabras que el Espíritu Santo por medio de la pluma de San Pablo nos dice: así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Al comenzar una excursión o una travesía o una experiencia para conquistar alguna montaña, algún pico muy alto, por ejemplo el Everest o el Kilimanjaro o algún otro volcán, que hay personas que les gusta el senderismo y el montañismo, ellos se preparan a base de una disciplina y una dieta, pero muy férrea, con mucho tiempo de anticipación. Y cuando llega el día que van a subir a la montaña, saben que no deben de perder de vista la meta, porque si voltean se pueden desmayar, o sea, pueden abandonar la travesía, la aventura, y la victoria puede no ser suya. Van marchando, saben que les esperan grandes dificultades, hay animales peligrosos. En determinado momento serán atacados por el cansancio y el desánimo, pensarán en regresar o pensarán en quedarse. De hecho, muchos se quedan en un campamento y ya no alcanzan a llegar a la meta. Solamente llegan un grupito de 2 o de 3 con el guía que va al frente de ellos. El sabor de la gloria para ellos es excelso. Clavan su bandera, se sacan fotos y dicen: lo logré. Pero el secreto está en 2 cosas, en 3 más bien. Están bien preparados, nunca perdieron de vista la meta y fueron en equipo. Ninguno que marcha solo logra llegar a la meta. De ahí que no hay que dejar de congregarnos. El gozo que sienten los verdaderos campeones lo sienten ellos cuando llegan exhaustos, sin aliento, arrastrando los pies. Porque no crean que llegan danzando. Eso lo hacemos en el templo. Allá llegan como los soldados que luchan y reciben heridas. Pero llegaron. Y yo quiero llegar. Los llamados a seguir a Jesús, tenemos una meta. Sabemos que aquel día grandioso se acerca, aleluya, y cada día se nota más en medio de la tormenta autodestructiva de este mundo. Mis hermanos, sigamos avanzando, tengamos cuidado, la apostasía está a la puerta. Cualquiera de nosotros podemos caer en la incredulidad al ver el mar enfurecido. Algunos pueden detener sus pasos tolerando lo que pareciera ser solo una equivocación y en realidad es un pecado, que al no llamarlo por su nombre están contristando al Espíritu. Cuidado con la pereza espiritual. Nos resulta cansado y aburrido leer la palabra o participar en la oración o asistir al servicio de adoración. ¿Somos negligentes para con las cosas de Dios o para hablar de Cristo? ¿O manifestamos indiferencia ante el mundo que perece sin Cristo? Déjenme platicarles esta pequeña historia. Los Estados Unidos es una nación muy grande, muy poderosa. Creo que es la más poderosa del mundo, sigue siendo la número 1 del mundo. Ellos pusieron sus fundamentos en la palabra de Dios. Incluso sus billetes dicen: In God we trust. O sea, en español, en Dios confiamos. Porque Dios es el fundamento de esa nación. Leían la Biblia en las cortes, ponían la Biblia ante los acusados, los testigos, le decían: ¿juras
¿Prometes delante de Dios decir la verdad, solo la verdad y toda la verdad? Y ponían su mano y decían, lo prometo. Era respetada la palabra de Dios. En las escuelas, todas las escuelas, leían la Biblia antes de comenzar las clases. La Biblia era tomada en cuenta en todas las actividades sociales de los Estados Unidos. Pero un día a alguien se le ocurrió decir, como que eso no está bien porque es religioso y debemos ser un estado laico. Saquemos la Biblia de los juzgados. Y los demás dijeron, sí, y sacaron la Biblia. Ya no la usan. Y luego en las escuelas alguien dijo, ¿por qué les tenemos que estar enseñando a los niños con Biblia si somos un estado laico y hay muchas religiones, todas tienen derecho? Saquemos la Biblia y saquemos la oración también de nuestras aulas. Y la iglesia, ¿qué hizo? Lo toleró, le resultó indiferente. La quieren sacar, que la saquen. No pelearon la buena batalla, no dijeron nada, y la Biblia desapareció y la oración desapareció. Y los Estados Unidos a partir de ahí comenzaron a caer. El 11 de septiembre de ¿qué año? 2002, 2001. Fue trágico para la gran nación. Y miles de familias comenzaron a asistir a las iglesias. Y muchos políticos y muchos personajes preguntaron, ¿por qué nos sucedió esto? ¿Acaso Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Acaso Dios ya nos abandonó? Y se lo preguntaron los reporteros directamente a la hija de Billy Graham, el gran predicador, el gran evangelista del siglo XX. Y le preguntaron eso. La gente anda preguntando esto. ¿Qué opina usted? ¿Dios ya nos abandonó? Ella dijo, no. La nación abandonó a Dios. Eso es apostasía. Abandonar la fe no es cualquier cosa. La apostasía no es exclusiva de algunas personas. Cualquiera de nosotros puede caer. Y una vez que la persona empieza a caer, será muy difícil volver a levantarse. El peligro de la apostasía es que finalmente nos lleva al infierno. Alguien en su sano juicio quiere decir, yo voy a apostatar, yo voy a probar un poquito. No, creo que este día es para tomar una decisión y decir, voy a luchar por mi salvación. Voy a luchar cada día, cada instante, cada momento. Desde la mañana me voy a levantar y voy a orar. Me voy a levantar y voy a levantar mis manos y le voy a decir al Señor, Padre, soy débil, soy pecador, necesito la fuerza de tu Espíritu Santo. Estos días, mientras pensaba en este sermón, yo hacía una oración diciéndole al Señor, ¿cómo le hago, Señor, para ya no pecar contra ti? Y ahí está en la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es el Salmo 119. Señor, pero yo ya no soy un joven, yo ya paso de los 25. ¿Con qué limpiará Mario su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el hermano, la hermana, el anciano, el joven, el niño? Todos. Con guardar la palabra. Creo que este es el momento para tomar decisiones. Mis hermanos, seamos vigilantes y no negligentes. No seamos ignorantes o perezosos para no ceder. No tenemos que ceder, pero ningún ápice a nuestra carne, no sea que después de haber sido heraldo para muchos, decía el apóstol Pablo, finalmente venga a ser yo mismo reprobado. No seamos como Moisés. ¿Cuántos años guiando al pueblo en el desierto? ¿Con cuánto sacrificio? ¿Con cuánto amor? ¿Con cuánto esmero? Pero ya estando a la puerta de entrar a Canaán, solo alcanzó a ver la tierra, no se le permitió entrar. ¿No quieren orar? Cierren sus ojos. Cierren sus ojos.
no es necesario decir pasen al altar. No es necesario hacer un llamamiento. Hermanos, vénganse al altar. No vengo aquí a rogarle a nadie. He entregado la palabra de Dios. He pedido a mi Señor que sea palabra fiel y que sea palabra verdadera y que sea palabra que edifica. Usted tiene la última palabra. Oramos a Dios. Nos humillamos ante ti, Señor.